que esta canción pertenecía, hoy cuando me decías de esta canción, me acordaba de que pertenecía justo a la canción Desafío a los Gigantes, ¿no? Y hablando sobre la palabra de Dios, sobre creer a Él, justo hoy le decía a Ari, la verdad que eh, a pesar de todas las circunstancias, uno tiene que aprender a ver la mano de Dios. Mientras estábamos aquí, que se iba y venía a internet hasta que desapareció, justo 5 minutos antes de la reunión, digo, teniendo tantos momentos para cortarse en el día, 5 minutos antes tenía que cortarse el internet y bueno, generar todas estas complicaciones que por ahí nos desconcentran, ¿no? De lo que es la obra de Cristo y para qué nos reunimos, ¿no? No es un momento de mirar una peli o un momento de pasarlo divertido, sino justamente tener esa oportunidad que no teníamos en otro momento, que cuando hacíamos las elecciones suspendíamos la reunión, en algún momento la hacíamos más temprano, como para pasar desapercibido por medio de la sociedad, pero hacíamos la cena del Señor, nada más. No llegábamos a realizar ninguna actividad más. Y hoy con la tecnología nos ha permitido el Señor poder estar juntos, ¿no? A pesar de las circunstancias. Sé que hay personas que están trabajando, otras que tienen sus conflictos con el tema de Internet y otros tendrán también algún otro tipo de circunstancias que les impide esto de estar juntos. Pero nunca debemos olvidar que detrás de todas las cosas sigue estando el Señor. Y Él es el dueño de la obra y Él es el dueño que permite que las cosas pasen a su debido tiempo. Tal vez hay lecciones por las cuales aprender, ¿no? Cada día es una oportunidad para abrir la palabra de Dios y aprender algo más de Él. Y antes de que podamos comenzar con el estudio de hoy, que vamos a hablar sobre el libro de Números, eh, la verdad que me hubiera gustado que hubieran siguiendo más iglesias en el libro de Apocalipsis para seguir hablando, porque estaban bastante interesantes y las últimas realmente tocaron mi vida. Te invito a que oremos y vamos a pedirle al Señor que nos guíe en esta nochecita. Padre, gracias por este tiempo que tú nos das. Te damos gracias, Señor, porque a pesar de todas las circunstancias y los momentos en la cual hoy nos llevaron a desconcentrarnos de ti, nos permitiste, Señor, aún así celebrar la cena, poder hacer memoria de ese sacrificio, Señor, ese olor grato que llegó a tu presencia, Señor, que solo Jesús pudo lograr y que nos permitió a cada uno de nosotros ser aceptados en la obra de Cristo. Hoy, Padre, queremos abrir tu palabra, queremos nuevamente escuchar tu voz, así como nos vienes hablando, Señor, a lo largo de cada día que comienza. Pero esta parte, Señor, es un día especial porque es el primer día de la semana, es el día donde hacemos memoria de Jesucristo, pero es el día donde nos disponemos realmente a quedar tranquilos de todas las obras de este mundo para dedicarnos a escuchar tu voz y también descansar, Señor, de las obras que están a nuestro alrededor. Padre, permítenos escucharte, habla a nuestra mente, a nuestro corazón, para que al terminar este tiempo, Señor, tu palabra pueda ser realmente, como decía la canción, la única voz que podamos escuchar. Señor, bendice este tiempo y te rogamos que tú nos hables. En Cristo Jesús. Amén. Te decía recién que íbamos a comenzar con el libro de Números. El libro de Números, vamos a hacer un poquito de contexto, ¿no? Y no vamos a ir primero al libro de Números, vamos a ir al libro de Primera de Corintios capítulo 10, antes de comenzar por el libro de Números. Pero el libro de Números, nosotros lo tenemos como un libro, la cual no es muy llamativo, porque justamente tiene esto de este nombre, ¿no? De Números. Y habla sobre un periodo muy particular del pueblo de Israel, que es el momento que está en el desierto. El libro de Números, antes de que se lo llamara así, justamente Números, en las primeras traducciones se le llamó en el desierto porque justamente el versículo número 1, del capítulo número 1 del libro de Números, habla sobre este lugar donde se encontraba el pueblo de Israel. Por eso, por mucho tiempo se le llamó el libro de Números en el desierto. Después la traducción de la Septuaginta y la Vulgata latina tomó este número, este nombre de Números, y le puso ese nombre debido a dos censos que se realizaron. Que justamente fue al principio de entrar a la tierra prometida, y el segundo censo que se realizó posterior a la entrada de la tierra prometida, después de dar vuelta en el desierto durante 40 años. Ya vamos a hacer un hincapié en eso. Tal vez la palabra que más se repite justamente en todo el libro, lo tengo anotado acá, son más de 45, entre 45 y 48, depende del escritor o el comentarista, dice que aparece la palabra desierto, ¿sí? Haciéndonos hincapié en la situación en la cual el pueblo de Israel, o qué es lo que narra justamente este libro de Números. Y el título tal vez de esta noche
para este estudio se llama En el desierto de nuestras vidas, o en el desierto de la vida. ¿Sí? Es un lugar, el desierto sabemos que no es un lugar muy acogedor, que digamos, la variación de temperatura durante el día, durante la noche, los momentos, como se dice, también de escasez, tanto de agua, de alimentos, no era un lugar muy cómodo, ¿sí? Siempre arena, polvillo en los pies, calor abrumador durante el día, ¿sí? No es un lugar como para decir me voy a tomar unas vacaciones y la voy a pasar bomba, ¿sí? Es un lugar justamente difícil, árido, donde justamente se prueba el carácter muchas veces de las personas. Y dice acá en el libro de Primera de Corintios, que nos pone un poquito en contexto, ¿no? Primera de Corintios capítulo 10, habría que leer los 15 versículos, pero vamos a leer algunos versículos de esto para poder entender el libro de Números, cómo lo tendríamos que tomar en la actualidad. Y dice así, versículo 1 del capítulo 10 de Primera de Corintios. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, ni cayeron en un día 23.000, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos tentaron al Señor y perecieron por las serpientes, ni murmuremos, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas acontecieron como ejemplo. Dos veces utiliza aquí la palabra ejemplo. Y tal vez la primera de las cosas que tenemos que rescatar de este libro de Números, perdón, es esto del ejemplo, ¿sí? Nosotros tenemos el ejemplo de Jesucristo, y siempre que se habla del ejemplo, se habla de un molde, de un patrón, ¿sí? Para marcar lo que nosotros queremos modelar sobre una madera, sobre lo que sea que lo que vamos a hacer. A veces, cuando hacemos, o solíamos hacer a veces galletas, o yo me acuerdo que solía hacer galletas cuando era chico, en la casa de mi papá usaba unos moldecitos que tenía mi mamá. Era mucho de cocinar cuando era chico, creo que por eso tenía ese peso extraordinario cuando tenía 12, 13 años, y comíamos galletas y le tomaban forma, y la forma de la masa siempre tomaban del elemento que utilizaba para ejercer presión sobre la masa. Y acá el ejemplo que está poniendo justamente esta palabra, ¿sí? El escritor, no es el ejemplo de la cual se toma un patrón, un modelo para marcar, sino habla del otro, de la cicatriz visible, ¿sí? No sé si a ustedes les han pasado cuando eran chicos haberse lastimado. Yo tengo un par de cicatrices, una la tengo en la cabeza que me la descubro cada vez que me corto el cabello, que no sabía que tenía ahí. Una tengo en la mano izquierda, otra tengo aquí en la cara, no sé si alguna vez me prestaron atención, debajo de la nariz tengo una. Esa la heredé de mi hermano Enrique, ¿sí? Que jugando cuando éramos chicos, en las mesitas de bebé, donde las que uno se sienta para comer, mi hermano le sacó la seguridad de atrás, y yo me estaba balanceando para adelante hasta que se cerró la silla, y ahí ya fui, con la cara en el piso. Entonces tengo cicatrices. Y cuando utiliza la palabra ejemplo, ¿sí? Acá el escritor utiliza esa, la de la cicatriz visible, la que ha quedado como una marca, para que en el tiempo uno recuerde y se dé cuenta de que hubo una circunstancia o hubo algo que te marcó en la vida. Y Pablo, cuando le escribe a 1 Corintios, dice: tomemos el ejemplo de aquellos que ya pasaron y dejaron una marca en su vida. Una marca no para bien, porque él justamente dice estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, pero habla de todas las cosas que hicieron mal el pueblo de Israel. ¿Sí? Una de ellas que menciona acá, habla de codiciar, ¿sí? Ahí la palabra codiciar en original es poner el corazón al servicio del mal, y hacer cosas malas significa lograr hacer aquellas cosas que logran un efecto nocivo en nuestras vidas. Y uno se pone, si nos pusiéramos a analizar justo este pasaje de estos 10 versículos que leímos ahora, tal vez necesitaríamos otra reunión más para poder analizar cada una de las cosas que fue diciendo Pablo, diciéndole: tomen ejemplo de eso, iglesia de Primera de Corintios desordenada, con todos sus dones y talentos y capacidades, y tómenlo como ejemplo, como una cicatriz que marca, para que
ustedes no hagan lo mismo y nosotros no hagamos lo mismo. Porque es interesante que cuando llega el versículo 9, dice, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos tentaron al Señor. Y acá, esta es la palabra que quiero que vos prestes atención, porque acá dice ekpeirazo, ¿sí? Que significa poner a prueba la primera acepción. Acá dice que el pueblo de Israel lo puso a prueba al Señor, pero la segunda acepción de la palabra es culpar. Y acá el escritor justamente dice, no solo como ejemplo de cosas que no debemos hacer, sino también tomemos el ejemplo que a pesar de todas las cosas que le estaba pasando al pueblo de Israel por su desobediencia y las cosas que pudieron hacer, ellos estaban culpando al Señor. El Señor tenía toda la culpa de que ellos estuvieran acá. El pueblo cuando estaba en el desierto, ¿se acuerdan ustedes? A la puerta de entrar a la tierra prometida, empezaron a recordar las cosas del pasado, que Israel necesitaba volverse a Egipto y estar en aquel lugar porque se sentían más cómodos, y a pesar de todo lo que estaban viviendo contradictorio en su vida como esclavos, pensaban que era mejor estar allá atrás que estar en la presencia del Señor y cumplir la voluntad del Señor. Y si uno se pone a fijar, encontramos varios ejemplos en la vida. En la Biblia encontramos a Adán, que cuando Adán peca, a quien echa la culpa, justamente, si bien le dice, Señor, la culpa es tuya, Señor, porque tú me diste esta mujer y fue la mujer la que me llevó y me engañó. Cuando uno va más adelante en la Biblia, o más atrás, como lo querramos decir, uno va a Job y se encuentra con Job cuando le pasa todas las cosas, su actitud distinta. Y él dice, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo salí y volveré a su presencia, dice, en esa manera que llegué a este mundo. Sin nada voy a volver a la presencia de Dios. Pero dice ahí el escritor que en todo momento él no lo culpó al Señor, dice que no pecó ni erró, pero que tampoco atribuyó despropósito a Dios. Y ahí la palabra yo la anoté porque me llamó la atención, que es trifla, ¿sí? Que significa desatino. ¿Sí? Job no dijo, Dios se equivocó con lo que está haciendo y lo que me está pasando en mi vida es porque él no está atento a las circunstancias que pasan en mi vida. Al contrario, él dijo, Señor permitió esto y el Señor va a sacarme de esto. Ahora, yo te hago una pregunta, porque surge una pregunta, me queda picando y no la puedo dejar pasar. La pregunta es, ¿a quién estamos responsabilizando nosotros por nuestras decisiones y nuestras acciones? ¿A quién le echamos la culpa cuando estamos mal espiritualmente? ¿A quién le echamos la culpa cuando nosotros tomamos una decisión sin la presencia de Dios, sin como si un consejo sabio de parte de la palabra de Dios? ¿A quién le echamos la culpa? Acá tenemos dos ejemplos. A Job, por un lado, reconociendo que Dios tenía el control de la situación, pero también tenemos a un Adán que se refleja también en todos nosotros. Nosotros somos así. Siempre estamos echando la culpa a otros de nuestra situación espiritual. Que mi esposo no se congrega por culpa de la iglesia, que mis hijos no están en la iglesia por culpa de la iglesia, o por culpa de las personas que le dijeron una cosa, o porque no quiero venir a la iglesia, o como por ahí solemos comentar que las personas no se acercan a la iglesia por culpa de las personas que están en la iglesia. Y realmente es una actitud de la psicología moderna, quitarle la responsabilidad al ser humano para descargarla sobre otros. Y saben que Dios dice totalmente lo opuesto. Somos cada uno de nosotros responsables de nuestras acciones y nuestras decisiones delante de Él. Si no fuera así, el Señor no exigiría después, cuando estemos delante del tribunal, ¿qué hicimos nosotros con la vida que llevamos después de que aceptamos a Jesucristo? ¿Para qué nos pediría cuenta el Señor si no nos está haciendo responsable de lo que ha puesto en nuestra vida? Por eso, vos y yo tenemos que entender que este libro de números, justamente lo tenemos que tomar así, porque Dios nos está llamando a nosotros a que tomemos ejemplo de estas cosas, de no codiciar, de no dedicar nuestro corazón a las cosas malas, pero también cuando tomemos una decisión equivocada, desacertada, que lastima nuestra vida y lastima la vida de las personas que están a nuestro alrededor, tiremos las culpas sobre otros. Y digamos, no, no es mi culpa, sino la culpa es de, y empiezo a enumerar un montón de personas o condiciones que se dieron para no ser más responsable. Por eso la primera pregunta, ¿a quién estamos responsabilizando con nuestras acciones? Ahora, hay algo que se ve claramente en el libro de Hebreos, y en el libro de Hebreos justamente que tiene que ver con números. Acompáñame a Hebreos capítulo 3, versículos 16 al 19. Tal vez una de las lecciones que tenemos que sacar del pueblo de Israel en el lugar de estar transitar en el desierto, se encuentra aquí graficado en el libro de Hebreos, capítulo 3,
y versículo 16. Y dice, ¿quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quién estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar, haciendo hincapié en este pasaje o en este libro de Números, y no pudieron entrar a causa de qué cosa? De su incredulidad. Y sabes que ahí subraya la palabra no pudieron, ¿sí? Porque ahí es dunamai la palabra y significa ser capaz o hacer. Y cuando uno hace la traducción dice, y no fueron capaces de entrar a causa de la incredulidad, de la falta de fe que tenía el pueblo de Israel. ¿Saben qué? Hay lecciones clarísimas con respecto a la palabra del Señor. Que cada vez que nosotros dudamos de la palabra del Señor, cada vez que nosotros dudamos del propósito del Señor, la primera de las consecuencias es que no hay avances en mi vida. No hay avances. Te dije recién que el libro de Números se le puso el nombre del número por los dos censos. Acompáñame para que veamos los dos censos. Números capítulo 1. Números, libro de Números, capítulo 1, versículo 2. En realidad, sí, vamos a hacer números 2 y vamos a pasar al final. Dice el versículo, capítulo 1, versículo 2, dice, toma el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por su familia, por las casas de sus padres, con la cuenta de los hombres, todos los varones por sus cabezas. Versículo 3, de 20 años para arriba. Capítulo 1 del libro de Números, versículo 46. Y fueron todos los contados 603.550. ¿Sí? ¿Te haces ese número? Más de 500.000 de personas, 603.550. Números capítulo 26, ¿sí? Ese es previo a entrar a la tierra prometida, antes de dar vuelta en el desierto. Números capítulo 26 y versículo 2. Quiero que veamos el otro número que está acá, a ver si lo puede anotar. Dice, aconteció, versículo 1, que después de la mortandad que Jehová habló a Moisés y a Eleazar, hijo de sacerdote Aarón, diciendo, toma censo de toda la congregación de los hijos de Israel, de 20 años arriba, por las casas de sus padres, todos los que pudieron salir a la guerra en Israel. Y uno se tiene que poner a mirar y va mirando los números, todos los números, ¿sí? Hasta que llega el versículo 51. Estos son los contados de los hijos de Israel. 601.730. El primer censo daba 603.000. El segundo da 601.000. La diferencia entre los dos censos da de 1.820 personas. No había más gente, ¿sí?, en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no había crecido y no había avanzado en cuanto a su vida. Y saben que la primera lección que tomamos acá es que cuando nosotros dudamos de la palabra del Señor, nuestra vida no avanza. Nuestra vida está allí, estancada, dando vuelta por el desierto, dando vuelta ahí con quejas, ya vamos a ver, con un montón de cosas, murmuraciones. Nuestra vida está allí. Puede ser que hay personas que te dicen, no, pero mira, yo no estoy yendo ahora a la iglesia y estoy bien económicamente, se solucionaron las cosas con mi pareja, con mi esposo, con mi esposa, las cosas con mis hijos están marchando mejor, mis hijos están avanzando con los estudios, sí, está perfecto, uno puede lograr y hacer negocios en la vida, pero no puede avanzar en la vida espiritual. Y sabes que la vida espiritual es la que sostiene el resto de las cosas. Por eso Eclesiastés dice, he visto un mal debajo del cielo, en todos los hombres, que Dios le da muchas veces riqueza a las personas, a los hombres, pero no le da la capacidad de disfrutar de ella. Entonces esas personas que hoy se jactan de que dicen, no, porque estamos bien, porque estoy avanzando y mira cómo estoy creciendo, porque le meto más horas de trabajo, porque trabajo un día domingo, cuando sé que tengo que descansar, estar con la familia, estar con la familia de Dios y de agradecer al Señor, sé que me va a bendecir el Señor porque voy a seguir adelante. No nos equivoquemos. Mientras estemos dudando de la provisión de Dios, de la confianza del Señor, nuestras vidas no van a avanzar, vamos a estar estancados.
Israel estuvo 40 años dando vuelta en el desierto y había la misma casi cantidad de personas entre la entrada a la tierra prometida, dieron vuelta en el desierto y a la vuelta para poder entrar, aún estaban la misma cantidad y tal vez menos. No nos equivoquemos, cada vez que dudamos del poder de Dios y de su palabra, el Señor nosotros estamos dando vuelta en nuestras vidas. La segunda de las condiciones o consecuencias que muchas veces puede pasar, Números capítulo 13, Números capítulo 13, mientras dudemos del Señor, de su palabra, la segunda de las consecuencias de no creer en la palabra del Señor es que muchas veces no estaremos en condiciones para enfrentar a nuestros enemigos. Capítulo 13 y versículo 27 en adelante. Dice así, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Aná. Amalek habita en el Negev, y en el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita, ¿sí?, junto al mar, a la ribera del Jordán. Entonces, presta atención al versículo 30. Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. ¿Te das cuenta de lo que dice acá la palabra del Señor? Cuando realmente nosotros dudamos de lo que Dios nos está diciendo a través de su palabra, de lo que ya nos ha planteado como desafío, como verdad para que nosotros vivamos, no vamos a ser capaces de enfrentar a nuestros enemigos, no vamos a ser capaces de enfrentar los desafíos que tiene la vida. Y uno sabe que en la vida de Dios hay un montón de cosas. Está el desafío con mi cónyuge, está el desafío con la iglesia, está el desafío con el trabajo, está el desafío con mis hijos, está el desafío con las parejas que vendrán para nuestros hijos, sus novios, sus novias, el futuro de nuestros hijos, y está constantemente nuestra vida siendo desafiada a creerle a Dios o no creerle a Dios. La canción que cantábamos recién justamente una de esas, y decía, o voy a escuchar todas las voces del mundo, lo que cada uno va a opinar con respecto a mi vida y a lo que me puede decir, desde un punto de vista, de un punto sociológico, de un punto ideológico, del punto que sea, o me voy a parar en la palabra del Señor y voy a escuchar a Dios lo que tiene para decirme. ¿No te pasa muchas veces esto? Que a veces dudamos de nuestro Señor y nos encontramos dando vuelta en nuestras vidas, sin propósito, sin objetivo. A veces dudamos de la palabra del Señor y nos encontramos débiles, incapaces de enfrentar pequeños problemas, pequeñas circunstancias difíciles, porque no estamos confiando justamente en aquel que es nuestro Señor y nuestro Salvador. Ahora, fíjate en esto, capítulo 14, ¿sí?, de este libro que estamos leyendo, y vamos a leer el versículo 4. ¿Sí? Uno tiene que leer todo esto porque es el informe que el pueblo de Israel, los 10 espías traen al pueblo de Israel con respecto a la tierra prometida. ¿Se acuerdan cuántos habían sido? Habían sido 12. Uno por cada una de las familias o de las tribus del pueblo de Israel. Ahora, 10 de esos llegaron con un informe positivo. Los 12 llegaron con un informe, mejor dicho, positivo. Pero solo dos de ellos tenían la misma fe. Y dice el versículo 4 del capítulo 14, y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre su rostro delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos diciendo de Israel, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en grande manera buena. Si Jehová se agradara de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará porque tierra es que le fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes a Jehová, ni temáis al pueblo que está en la tierra, porque nosotros los comeremos como a pan. ¡Ay, qué confianza estos dos hombres! Y acá me lleva a la otra cuestión que nosotros tenemos que pensar. Muchas veces tenemos la misma información de la palabra del Señor. Muchas veces recibimos el mismo estudio de la palabra del Señor. Muchas veces escuchamos el mismo mensaje, pero muchas veces no todos tenemos la misma fe depositada en nuestro Señor. Aquí los 12 espías llegaron con el mismo informe, pero solo dos tenían la misma fe
en la confianza en el poder de Dios. Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Estamos viviendo el propósito de Dios para nuestras vidas? ¿Estamos viviendo con esa pasión de decir, el Señor va a hacer grandes cosas en medio de nosotros, no por lo que somos nosotros, sino por lo que es Él? Aquí no se trata de que si sos grande vos, si sos grande yo, si hay grandes capacidades en tu vida, grandes capacidades en la vida de tus hermanos. Acá se trata de que cada uno de nosotros levante sus ojos para servir a nuestro Señor y inclinemos nuestras vidas para rendir un servicio de devociones a Él. ¿Cuántas veces vemos jóvenes, hombres, mujeres que transitan en la vida y están todavía dando vueltas sin un propósito en la vida? Te vuelvo a preguntar, ¿estás utilizando tus dones? ¿Estás utilizando tus capacidades? ¿Estás disponiendo de tu vida para servir al Señor? O tal vez te sentís así todavía, en la duda si le creo al Señor, si no le creo, si va a ser real lo que me dice que va a ser, si no va a ser real, o si me estoy dejando llevar por todas las voces que pasan a nuestro alrededor diciéndome no puedes y no van a poder. Hay lecciones importantes en este libro, ¿sí? En el libro de Números. Acompáñame al libro de Deuteronomio, que vamos a ver unas 3 más y con esto vamos a ir cerrando esto. La primera de ellas en el capítulo 8, ¿sí? Del libro de Deuteronomio. Sí, la verdad que cuando uno se pone a mirar al Pentateuco encuentra que todo está relacionado, un libro con el otro, en la historia del pueblo y en las cosas que el pueblo ha vivido. Hay un versículo que justamente nos compartió el otro día César, ¿sí? Que está en Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Y dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Eso nos explicaba el otro día que la primera de las palabras allí, sí, afligirte, tenía que ver con esto de doblegar, ¿sí? Doblegar el corazón de la persona con un acto de decir, Dios te quiere probar, pero para que vos realmente te rindas, para que dejes de luchar con Él. No hay forma de ganarle a Dios, por más que vos quieras, por más que vos te sientas fuerte, por más que creas que tengas todas las capacidades, no hay forma de ganarle a Dios. No hay forma de oponerse a Dios. Dios va a hacer su voluntad a pesar de nosotros y a pesar de lo que somos cada uno de nosotros. Entonces, la primera de las cosas, acá nos hablaba César de doblegar. Y había un salmo, sí, Salmo 119, 71, te invito a que después lo puedas buscar. Dice, bueno me es haber sido humillado. Bueno me es haber sido humillado para que prenda tus estatutos. ¿Sabes qué? Dios te va a pasar por momentos difíciles. Dios va a tratar de doblegarte. Y aquí vos podés tomar 2 actitudes. O te endureces, como hizo el pueblo de Israel, como hizo el pueblo de Israel, que Hebreos confirma esto, o realmente te rendís como dice David ahí cuando escribió ese versículo en el Salmo 119. Dios me doblegó, dice, y fue bueno que me haya doblegado, porque fue la única manera de aprender sus mandamientos. ¿Te das cuenta cuál es el propósito? Es que nosotros podamos imitar a nuestro Señor. Hoy lo leíamos en el devocional, hoy nos compartía el gaucho también en Efesios capítulo 5, versículo 1. Ser imitadores del Señor, poder cada uno de nosotros manifestar la persona de Jesucristo en nuestras vidas. Pero eso va a incluir que nosotros tengamos que renunciar a nosotros mismos. Y antes de que Dios pueda llenar nuestra vida, tenemos que vaciarnos de nuestro yo. Por eso dice acá al terminar este versículo 2, si habías de guardar o no sus mandamientos. Una de las lecciones importantes, ¿sí? Justamente acá la palabra allí es amar, que significa obedecer con diligencia y con detalle. ¿Sí? La primera de las cosas es obediencia. Si Dios está esperando la obediencia. Lo vimos hace tiempo atrás, no me acuerdo quién fue que lo tomó, pero tomó 1 Samuel 15:22. ¿Se complace Jehová en tantos sacrificios? Ay, a veces decimos, no, pero Señor, yo estoy haciendo esto, por tanto yo quiero que me des esto, y el Señor no está hablando, deja ese pecado. Deja esa actitud, deja esa forma de hablar de tus hermanos, deja esa forma de criticar a tus hermanos, deja esa forma de ser light, pero no, yo estoy haciendo esto, estoy cumpliendo con esto, Señor. Sacrificio, 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 pero sin obediencia, dice la palabra del Señor, no tiene sentido de nada. Por eso el ejemplo mayor que tenemos es Jesucristo, porque Él obedeció para después sacrificarse. Y nosotros queremos ser al revés, queremos presentar sacrificios, pero no estamos dispuestos a obedecer. Acá Dios dice,
Primera cosa, obediencia. La pregunta es, ¿estás dispuesto a obedecer? ¿Estás dispuesto a obedecer por, por rendirte a tu Señor? Primera de las cosas, obediencia. La segunda, Números capítulo 11. Números capítulo 11, versículo 1. Números capítulo 11, versículo 1. Y dice así, y aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. La segunda de las cosas, tal vez una de las lecciones más fuertes, no solo la obediencia al Señor trabajó en el pueblo de Israel, sino también su ingratitud. Ay, ¿qué es lo que sale en tu boca cada vez que te pasa una circunstancia difícil? ¿Hay queja por las cosas que nos pasan? No puedo hacer un negocio y lo primero, pero Dios, hoy no teníamos internet. Ah, ¿a cuántos de nosotros se nos pasó en el corazón, pero Señor, ¿por qué? Tantas horas del día para cortar el internet justo ahora, en este momento, en el momento del encuentro. Pero tal vez puede ser otra circunstancia en la cual te estés quejando. Y Dios te está diciendo, basta de quejas. Basta de no darte cuenta de las cosas que yo estoy haciendo ahí. La palabra se quejó, ¿sí? Subrayarla significa anash, que significa hablar palabras de rezongo. ¡Wow! Estamos rezongando por las cosas que Dios permite que pasen en nuestras vidas. Estamos descontentos, con disgusto. ¿Saben qué? Muchas veces la ingratitud sale de nuestros corazones porque Dios nos está llenando y nos está haciendo el todo de nuestras vidas. La última vez leíamos en Apocalipsis capítulo 3 y versículo 18, dice, y le dijo a la última de las iglesias, y compra de mí. ¿Te acuerdas lo que significaba la palabra compra? Significa gorazo, significa ir al mercado. ¿Qué significa? El lugar donde uno se nutre, se suple de sus necesidades. Y Dios está diciendo que cuando una persona no está siendo satisfecha por Dios en todo lo que Él es y en todo lo que Él provee, surge nuestra ingratitud. Surge el descontento, surge la queja. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestro corazón está separado de Dios. Ahora yo te pregunto, ¿cómo es nuestra actitud cuando las cosas no salen en mi vida? ¿Cómo es la actitud que tomamos cuando realmente las cosas no salen como nosotros las planificamos? ¿Cómo es la actitud cuando realmente pasan circunstancias difíciles? El otro día hablamos de Job y decía que debíamos estar preparados. Sí, debemos estar preparados, porque en algún momento puede pasar una circunstancia con nuestra salud, con nuestra economía, con nuestra familia, con nuestro trabajo, con lo que sea, pero tenemos que estar allí sabiendo que nuestra mayor satisfacción es el Señor mismo y es la obra que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Por eso, una de las lecciones más fuertes en este lugar es la ingratitud. Y qué cosa, ¿no? Porque Pablo escribe en primera de Tesalonicenses, capítulo 5, si no mal me acuerdo, que debemos dar gracias a Dios en todo momento. Dar gracias a Dios. Debemos ser agradecidos, debemos mostrar nuestra actitud de agradecimiento, aun cuando las cosas muchas veces no las podamos entender. Ahora, esa actitud de indiferencia, de ingratitud, se refleja en varios lados. La primera de ellas, Números capítulo 14. Números capítulo 14, que recién lo acabamos de leer ahí, dice versículo del 1 al 4, dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche, después del informe de los 12, de los cuales 10 dijeron que estaba todo mal, que no se podía ir a la tierra prometida. Y se quejaron contra quién? Contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y le dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? ¿Y a nuestras mujeres y a nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y presta atención al versículo 4. Y se decían el uno al otro, designemos un capitán. La palabra capitán ahí es caudillo. ¿Saben? Cuando Dios no es el todo en nuestras vidas, nuestra primera cosa es quejarnos contra Dios. Pero después vamos a quejarnos contra aquellos que también están cumpliendo un lugar de liderazgo o un lugar de influencia o un lugar
¿sí? Como tiene justamente Dios, un lugar de gobierno, un lugar de autoridad. Acá se quejaban ¿con quién? Se quejaban justamente con Moisés. Pero después dice que se quejaron contra Dios. Y en última instancia, ¿con quién se estaban quejando? Con Dios. Porque ¿quién había puesto a Moisés en ese lugar? Y a Aarón como aquellos que tenían que ir al puesto. Dios lo había puesto. Dios estaba en ese lugar trabajando en sus vidas. Y cuando la ingratitud estaba en su corazón, no solo se quejaban con Dios, se quejaban también con sus líderes, con las personas que lo estaban presidiendo, con las personas que lo estaban guiando. Ahora, hay un ejemplo en el libro de Primera de Reyes, ¿sí? Vamos a volver ahí a número. Acompáñame, Primera de Reyes, porque hay uno de los reyes que también se quejaba de un líder espiritual. Primera de Reyes, capítulo 22, ¿sí? Primera de Reyes, capítulo 22, y el versículo 8, ¿sí? Acá se encuentran Josafat y el rey Acab de Israel. Ya Israel estaba dividido en dos, pero estaban los dos juntos. Y dice así, en este Primera de Reyes capítulo 22 y el versículo 8. Y el rey de Israel, Acab, respondió a Josafat: aún hay un varón por la cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla. Y subraya esta frase que dice acá, dice: mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. ¿Por qué no le gustaba la autoridad espiritual de Micaías al rey Acab? Dice ahí por qué. ¿Por qué? Si uno tuviera la oportunidad de responder, le aborrezco porque solamente me dice lo mal. Y ahí dice aborrecer significa todas las cosas que le caen mal. ¿Saben qué? Hay muchas personas que a veces no le gustan las cosas que tienen que escuchar. Acá justamente después dice más abajo que él buscó a los consejeros, trajo todos sus consejeros y todos le promocionaban que en la lucha que iban a emprender iban a salir victoriosos. Sin embargo, cuando cae Micaía le dice, realmente sí iban a salir victoriosos. Y él se enoja y le dice, pero ¿por qué no me decís la verdad? Y dice, ¿querés que te diga la verdad? Dice, Dios ha determinado que tu reino va a terminar y vos vas a morir en esa guerra. ¿Ve? Y ahí se enoja. ¿Por qué siempre me decís los malos? Cuando hay ingratitud de parte de nuestro corazón hacia Dios, nos quejamos con nuestras autoridades. Y una de las razones muchas veces que nos quejamos es porque no nos gusta que nos digan las cosas. A veces pensamos que tenemos razones fundamentadas, a veces escuchamos, ¿sí? Dentro de nuestro entorno, porque cuando el Señor nos habla para nosotros, para el entorno de nuestra iglesia, del lugar donde estamos, donde nosotros nos congregamos. Y a veces escuchas a personas que hablan sobre las maravillosas, las grandes cosas y talentos y las capacidades de sus hijos, por las cosas que hacen, por las cosas que llevan adelante, por las cosas que estudian, las notas que sacan adelante, por los trabajos que tienen y todo lo demás. Y uno escucha y después cuando le decís, ¿y Dios dónde está en todo eso? Ay, tendríamos que ver la cara muchas veces cómo nos transformamos. Muchas veces no queremos que nos marquen las cosas que están mal en nuestra vida. Acab tenía esa actitud de decir, no los quiero cerca a Micaía, porque justamente me habla de parte de Dios, y muchas veces no quiero escuchar lo que tiene para decir. Ahora yo te hago una pregunta, ¿no? ¿Cómo es la relación que tienes con tus líderes? ¿Cómo es la relación que tenemos entre los líderes de la iglesia? ¿Somos capaces de escuchar cuando nos marcan los errores? ¿O muchas veces justamente los queremos tener bien lejos como para que no nos digan nada? Porque nos dicen las cosas que no nos gustaría escuchar. Porque muchas veces ponen el dedo sobre la llaga en el lugar que no queremos que nos toquen. Y sacan a la luz muchas veces las cosas que están ocultas en nuestras vidas. Pero te hago una consulta, ¿cómo es la relación que tienes con tus líderes? Mira, si querés buscar líderes perfectos, no lo vas a encontrar. Si querés encontrar una iglesia perfecta, no la vas a encontrar. Y déjame que te comparta algo que había encontrado acá, que el otro día lo vi, y hoy lo quiero compartir con vos. Y dice así, seguro que lo has escuchado en algún lado. Dice, Judas tenía 5 cosas a favor. Tenía el mejor pastor, el Señor Jesucristo, el mejor líder, el mejor maestro, al más sabio y al mejor de los amigos. ¿Sí? Hablando de la persona de Jesucristo que estaba a su lado. Sin embargo, dice la palabra de Dios, o dice todo el consejo de la palabra de Dios, que fracasó. ¿Por qué fracasó?
Y acá dice, escucha bien la frase, el problema no es el liderazgo. No importa a qué iglesia vayas, si tu actitud no cambia, si tu carácter no es transformado, siempre serás la misma persona. ¿No te hace recordar lo que recién acabábamos de ver hace un tiempito atrás, en el anterior punto? Cómo muchas veces nosotros como hijos de Dios echamos la culpa sobre otros. En este caso sobre el liderazgo. Y tenemos que entender que Dios puso dones y capacidades en cada uno de nosotros. Algunos para tratar de administrar el pueblo de Dios, algunos para servir también con sus dones y talentos en el pueblo de Dios. Pero no es que unos sean mejores que otro o otro tenga mejores capacidades que otro. Detrás de todo esto está el Señor. Y está la edificación de cada uno de nosotros. Y está la gloria del nombre de Dios en este lugar para que nosotros podamos predicar y para que nosotros podamos discipular. Entonces, ¿qué debe cambiar? ¿Dios tiene que cambiar? Somos nosotros los que tenemos que cambiar. Lo que Dios ha hecho ya lo hizo todo. Murió en la cruz, nos ha dado el Espíritu Santo, nos ha dejado su palabra, nos ha puesto promesa y nos ha puesto un propósito. ¿Qué estamos haciendo nosotros con nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo nosotros con nuestra vida? Y ya cuando hay ingratitud en nuestro corazón, nos quejamos contra Dios, nos quejamos con nuestros líderes, pero ¿sabes qué? Ya llega un momento que te transformas en una persona indiferente. Y con esto vamos a terminar. Segunda. Deuteronomio es el capítulo 2. Deuteronomio es el capítulo 2. Versículo del 41 al 45. Deuteronomio 2, capítulo 2, versículo del... Paren que me equivoqué acá. Deuteronomio 1, no 2. A ver si puse mal. Deuteronomio 1, sí. Y versículo 41 al 45. Ya estábamos acá, Dios se había enojado con el pueblo de Israel y le dijo al pueblo de Israel, ¿saben qué? No van a entrar a la tierra prometida. Así como durante 40 días los espías estuvieron dando vuelta en la tierra prometida, así 40 años van a estar dando vuelta en el desierto. Y entonces dice, versículo 41, entonces respondiste y me dijiste, hemos pecado contra Jehová. Nosotros subiremos y pelearemos conforme a todo lo que Jehová nuestro Dios nos ha mandado. Y os armaréis cada uno con sus armas de guerra, y os prepararé para subir al monte. Y Jehová dijo, diles, ¿sí? Diles, no subáis ni peleéis, pues no estoy entre vosotros, para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. O sea, presta atención a lo que está pasando. El pueblo de Israel ya tenía la negativa de Dios. Dios le dijo, no van a entrar al pueblo, a la tierra prometida. Van a ir a dar vuelta en el desierto. ¿Qué dijo el pueblo? No, Señor. Nosotros vamos a ir y vamos a pelear. Dios escucha esas palabras y le dice a través de Moisés, deciles que yo no estoy con ellos y que no voy a ir a pelear con ellos. Que van a ir, si van a ir solos. Y presta atención a estas palabras. Cuando dice entre, no estoy entre vosotros, subraya esa palabra entre. Porque uno piensa siempre que es la presencia de Dios descendiendo en el medio del pueblo. ¿Y sabes que la palabra entre ahí significa querer? Dice lo más cercano al centro de la mente y el corazón. El pueblo de Israel tenía una mente y un corazón lejos de Dios. Quería ir a la batalla sin Dios. Quería ir a pelear sin tener a Dios del lado suyo, en su mente y en su corazón. Y justamente yo te digo y te hago esta pregunta, ¿sí? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo están nuestros pensamientos? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Hay de Dios en nuestras vidas? ¿O justamente estamos viviendo sin Dios en nuestro pensamiento, sin Dios en nuestras emociones, sin Dios en nuestro corazón y en nuestros actos? Para que después le digamos a Dios, ¿sabe qué, Dios? Ahora salí conmigo. Ahora salí conmigo a la batalla. Y es como muchas veces le pasó también a Sansón, que jugó, jugó. Y cuando dijo, voy a salir como todas las veces hice con los filisteos, pero cuando salió la última vez, Dios ya no estaba con él. Ay, qué tristeza para la vida de cristiano. Qué tristeza para nuestras vidas ver estos ejemplos que muchas veces nos desnudan a nosotros mismos.
¿Cuántas veces hacemos las cosas sin tener a Dios en cuenta? En nuestros pensamientos, en nuestras decisiones, en elegir una carrera, en elegir un trabajo. ¿Cuántos de nosotros oramos por tener un trabajo? Aquellos que por ahí no tienen un trabajo estable. Pero la oración no es, Señor, dame un trabajo. Señor, dame un trabajo con la cual también te pueda servir. Esa debería ser nuestra oración. Eso es hacer presente a Dios. A veces pensamos que Dios tiene que venir en nuestro socorro, que es mi salvavidas, va a venir a ayudarme en los momentos que yo quiera, cuando yo quiera. Y sin embargo, el Señor Jesús está fuera de nuestras vidas, esperando que nosotros lo hagamos parte de nuestras decisiones y de nuestras acciones. Qué precioso es este libro de Números. Espero que lo que hayamos visto en esta noche realmente haya tocado tu corazón y el mío en especial. ¿Sí? Hay muchas lecciones para aprender. Hay lecciones para aprender con respecto al liderazgo. Hay lecciones para aprender con respecto a propósitos. Y hay otras cositas más que se vislumbran cuando uno va mirando el libro de Números. Pero hoy no lo tomes como un libro más. No lo tomes como un libro que justamente habla de números por 2 censos, sino tomarlo como palabra de Dios. Y si hoy estamos dando vuelta en el desierto de nuestras vidas, recordemos que Dios es fiel, que Dios está ahí extendiendo su mano para que nosotros volvamos a Él. Si no tenemos a Jesucristo, ¿sabes qué? No vas a poder vivir nada de esto. Estás solamente subsistiendo. ¿Sabes lo que le pasó en esos 40 años al pueblo de Israel? Subsistía, no vivía. Y nosotros Dios nos ha llamado para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. ¿Sabes lo que significa eso? Comenzar a vivir hoy nuestra eternidad. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Estamos creyéndole a Dios? No te digo creer en Dios, te digo creyéndole a Dios. Son 2 cosas totalmente distintas, pero las 2 nos llevan a 2 finales distintos. Uno para la gloria de nuestro Señor y el otro para la vergüenza de nuestras vidas. Quiera Dios que podamos honrarlo en todo momento. Y te invito a que podamos cerrar nuestros ojos para terminar este tiempo y agradecer que pudimos juntarnos y que el Internet pudo volver en tiempo y forma para poder compartir en este momento. Padre, te damos gracias por este día. Gracias por darnos esta bendición preciosa de tu palabra. Gracias por darnos estos ejemplos, Señor. Cicatrices profundas que han quedado en la vida de aquellos que decidieron no creerte, en la vida de aquellos que decidieron no creer lo que tú les habías planteado. Y Padre, te rogamos por nuestras vidas para no ser como ellos, porque sabemos que tú te agradas de aquellos que confían en ti. Queremos creerte en tu palabra, queremos dejar de desperdiciar nuestra vida si estamos dando vueltas, Señor, si no estamos encontrando rumbo en las cosas que decimos, en las cosas que hacemos. Y el propósito de nuestra vida se trata de que nos rindamos hacia ti. Ayúdanos a aprender a obediencia, ayúdanos a no ser ingratos, Señor, con las cosas que haces en nosotros. Y ayúdanos también, Padre, a que no seamos indiferentes, a que no nos acostumbremos a vivir sin ti en nuestro corazón y en nuestra mente y en nuestros pensamientos. Dejamos este tiempo en tus manos, bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.